Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. En el nombre de nuestro Dios, el generoso y fiel Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios que nos salvó y nos llamó a una esperanza viva por el bendito evangelio, que nos ha llenado de gozo y del Espíritu Santo, con la alegría de su presencia. Te saludamos, te bendecimos a ti, a tu casa. Gracias por estar en comunicación con nosotros y estoy seguro que Dios te va a edificar. En el nombre del Señor y de esta congregación te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, leamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, los versos desde el 4 hasta el 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Graba en el versículo 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que se conoce como el célebre Shema, que viene de la palabra Shama, que significa oír, por la primera palabra que dice oye Israel. Muy bien, vamos a hablar de lo que yo llamo el diseño de Dios. Van a ver un diseño de Dios en esto. Quiero que vengan con ustedes conmigo al libro del Génesis. Ahora, Génesis, en el capítulo 1 del Génesis. Después de narrar el escritor del Génesis, que queremos que fue Moisés, todo lo que es la creación, después que termina la creación en el día sexto, dice el versículo 26, atención aquí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme ¿a qué? A nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Noten ustedes aquí, amados, algo muy importante acá. Cuando Dios va a crear al hombre, revela algo. Este otro texto que lo hemos entendido limitadamente, pero hay algo profundo y grande que se esconde en esta expresión: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Noten que aquí Dios habla en plural: hagamos. Hemos deducido que aquí está hablando de la divinidad, de que Dios es uno, pero en tres personas.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así hemos entendido. Pero yo te voy a decir algo más. Aquí está incluyendo a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a los arcángeles y a todos los que fueron creados antes de nosotros. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿Por qué digo que incluye a los ángeles? Porque los ángeles también fueron creados a la imagen de Dios. Todas las criaturas fueron creadas a la imagen de Dios. Así que ese hagamos en plural incluye a toda la creación de Dios, porque es un diseño de Dios. Naturalmente, sobre todo, incluye a Jesús y al Espíritu Santo, que son parte de la divinidad. Pero creo, por lo que vamos a estudiar, que no solamente incluye a la divinidad, sino a todas las criaturas de Dios, porque todas las criaturas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Amén. Ya lo veremos a medida que vayamos, porque vemos, Dios revela que todas las cosas las hizo de acuerdo a Él. Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Pero vamos a ir por parte, mis hermanos. Fíjense, a su imagen y semejanza. La palabra semejanza, esa es la palabra hebrea demud, que viene de la palabra damá, que significa comparar. ¿Qué significa? La palabra damá, que es de donde procede la palabra semejanza, demud, significa comparar. Por eso, por implicación, se traduce parecerse. Y eso es lo que significa la palabra semejante en hebreo, parecerse. Y eso revela mucho. De ahí esta palabra se traduce, la palabra semejanza de mute se traduce parecerse, semejanza, concretamente un modelo, una forma, una apariencia, un aspecto, una imagen. Pero me gusta la palabra comparar, que por implicación se traduce, y así se traduce, parecerse. Entonces, Dios hizo al hombre para que se parezca a Él. Y se traduce modelo, un aspecto, semejanza, imagen. El hombre comparado con Dios se parece a Dios. Significa, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra semejanza, que se parezca a nosotros, que tenga la imagen nuestra, la apariencia nuestra. Y como Dios es uno, toda su creación es una cosa. Y ahí está el modelo. Como somos nosotros, serán ellos una sola cosa. Porque oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. El hombre fue creado a semejanza de Dios, parecido a Dios, en el aspecto espiritual y moral. Amén. ¿Siguen conmigo estudiando? Muy bien. Esa es la palabra semejanza. La palabra imagen es la palabra hebrea selem. Proviene de una raíz que significa hacer sombra. Por eso se puede traducir una ilusión, inclusive se puede traducir fantasma. Porque cuando usted ve una sombra, cuando usted ve una persona que le da la luz, usted ve la sombra de esa persona. Y eso refleja algo de la persona. ¿O no es así? La sombra de una persona revela a la persona. Por eso la idea imagen se traduce fantasma. Figurativamente una ilusión, parecido, una representación, una apariencia. Si aplicamos, si el hombre es la imagen de Dios, significa que cuando Dios se para así y la refulgencia de su luz que está en él
se proyecta, el hombre llega a ser una sombra de Dios, una apariencia de Dios. ¿Han visto cuando usted se para en la luz solar, que usted ve una imagen suya? Pues esa es la idea. Si cuando el hombre se para, se proyecta una sombra y ese es Dios. Es Dios en él. Así era Adán cuando Dios le creó. Parecido a Dios, comparado con Dios, una sombra de Dios. Ahora, quiero que ustedes vean algo aquí. En el capítulo, ya que estamos ahí, capítulo 5. El hombre es una figura representativa, una apariencia de Dios, un parecido a Dios. Fíjense, vengan conmigo a Éxodo capítulo 20. Aquí vamos a leer el decálogo o los 10 mandamientos que Jehová Dios de Israel dio a Israel en el Sinaí. Y dice aquí, comencemos, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿están conmigo? Amén. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Escuchen el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tengas dioses extraños, ajenos. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense que los primeros mandamientos tienen que ver con él. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Noten ustedes que el Dios que hizo al hombre a su imagen prohíbe hacer imágenes. Y aquí hay una gran revelación. No te hagas imagen de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy la única imagen. Yo soy la única imagen. Amén. Yo soy la única imagen. Bueno, aquí se está refiriendo a ser ídolos. De hecho, una de las traducciones de la palabra imagen es ídolo. Pues dice, no te harás imagen, no te harás ídolo. Pero yo veo aquí una intención de Dios. Porque lo que quiere decir es, tu Dios es un Dios espíritu. Y por ser Dios espíritu no puede ser representado con nada que sea material. Cuando Dios se manifestaba en el arca, que era una caja de madera cubierta de oro, que tenía 2 codos de largo y 2 codos de ancho, una cajita. ¿Creen ustedes que Dios se va a meter en esa cajita? Era una manifestación, una representación de la gloria. Porque los cielos de los cielos no le pueden contener. Dios, el aspecto tangible, natural del universo es un callejón para Dios, que si pasa tiene que limitarse. Porque los cielos de los cielos no le pueden contener. Dios no es materia. Dios no puede caber en la materia. Dios es espíritu. Es degradar a Dios, desvirtuar a Dios, representarlo con una imagen. Amén. Por toda la creación tiene la imagen de Dios. Pero el prototipo es Dios. La esencia de Dios. Dios es la divina persona. Nosotros lo que nos parecemos a Él, aplicando la definición de semejanza y de imagen. Porque Dios es espíritu. Por consiguiente, la semejanza es espiritual. Aunque en el aspecto físico haya una manifestación de lo espiritual, Dios es espíritu.
Entonces, pasemos ahora, mis hermanos, en el Deuteronomio capítulo 4, rapidito ahí, Deuteronomio capítulo 4. Moisés está haciendo alusión a lo que pasó en el Sinaí. Dice el versículo 13, y él os anunció su pacto, Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Ve que está hablando del Sinaí? A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Y ahí habla que dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que haces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Noten ustedes que dice, mis hermanos, ninguna figura viste, ninguna. El día que él te habló desde la nube audiblemente, tú no viste una figura. Qué tremendo esto. El 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Dios no se representó, se oyó una voz desde el fuego, posiblemente desde la gloria, hablando. Era Dios, no había una figura. Por eso dice, no te hagas figura de un pez, del sol, de la luna, figura de nada, ninguna imagen. Toda la creación tiene mi imagen, pero adórame a mí. No adore la imagen, adórame a mí. No adores la imagen, adórame a mí. No adore la semejanza, adórame a mí. No adores la sombra, adórame a mí. Ahora vengan conmigo, por favor, al libro de Colosenses. Colosenses 1, leemos el 14. En quien tenemos redención por su sangre. ¿De quién está hablando? Y el perdón de pecados. Dice el 16. Él es, diga Cristo, la imagen del Dios invisible. A eso cambia. No es la imagen de la naturaleza física, tangible, materia. Cristo tiene la imagen del Dios invisible. O sea, su semejanza es espiritual. Su semejanza es esencia de Dios. Él no tiene la imagen porque fue creado. Él tiene la imagen porque tiene todos los atributos de la divinidad. Por eso Cristo puede ser adorado. Amén. Amén. Noten ustedes, dice aquí el 15, Él es la imagen del Dios invisible, Espíritu, el primogénito de toda creación. Primogénito aquí no es el primero que fue creado, sino el que dio origen a la creación. Por causa de Él es la causa de la creación. El Padre se inspiró en Él para crear todas las cosas. Él dio origen a todas las cosas. Por eso es el protótocos, el primogénito. Esa es la palabra griega para primogénito. Me acordé de ella ahora. El primogénito de toda creación. Porque en Él, noten ustedes, en Él
fueron creadas todas las cosas. Ahí no dice que fue el primero que fue creado, sino que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, diga eterno. Y todas las cosas por Él subsisten. Él es el sustentador de todas las cosas. Y esa es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él no fue el primero que murió, ni tampoco el primero que resucitó. Pero cuando Él murió, representó a todos los muertos. Y cuando Él resucitó, resucitó a todos los muertos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Está entendiendo? Gloria al Señor por Jesucristo nuestro Señor. Pasa al capítulo 2 conmigo. Aquí dice algo más profundo, más poderoso todavía. Capítulo 2. Leamos para que entendamos el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Corporalmente, en su cuerpo, habita toda la pleroma, plenitud de la divinidad. Cristo no tiene una parte de Dios, Cristo tiene al Dios pleno. Pleroma significa llenura, totalidad de Dios, corporalmente. Eso es demasiado. De ningún hombre se dice eso en la Biblia. Él no es la sombra de Dios, Él es Dios. Él no es la apariencia de Dios, Él es Dios. Él no es la semejanza de Dios, Él es Dios. Amén. 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 Él tomó forma de hombre, pero Él es Dios. Filipenses capítulo 2, ya que estamos ahí cerquita, de varias páginas hacia atrás. Y vamos a ver aquí el vaciamiento de Cristo. La kenosis o vaciamiento de Cristo, como se llama en griego. Filipenses capítulo 2. Dice aquí el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, noten ustedes, forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Él era igual a Dios, pero no se aferró a lo que era, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Él tenía la forma de Dios y Él era igual a Dios, pero no se aferró a eso. Forma de Dios e igual a Dios. En Él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en el cuerpo. La plenitud es la llenura. Pleroma es la plenitud, es todo. ¿Ok? Ahora pase conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, fíjense que no dice la imagen de su gloria, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. No es una apariencia, igual que Adán.
No es un parecido, es la imagen misma de su sustancia o de su esencia. Quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten ustedes, miren ustedes cómo la versión de las Américas traduce este versículo. Me gusta la versión de las Américas, porque la versión de las Américas no traduce literalmente, sino que trata, a la vez que traduce, de expresar el significado de las palabras originales. Por ejemplo, dice el versículo 3, dice, Él es, oigan, el resplandor de su gloria. ¿Qué cosa? El resplandor, no la proyección de una sombra, porque Dios es luz. Dios es luz. Y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Wow, eso es mejor que esencia. ¿Qué cosa? La expresión exacta, porque así es que dice el original, la palabra esencia y la palabra sustancia es expresión exacta de su naturaleza. Ese resplandor, como Dios es luz, ese resplandor, no está hablando de una sombra, sino de la luz misma. Dios es luz y Jesús es el resplandor de esa luz, la esencia. ¿Estamos? Miren lo que dice la Biblia pesita o la traducción de los antiguos manuscritos arameos. Tengo esa Biblia yo, que es traducida del arameo a los idiomas nuestros acá. Dice esta Biblia, Él es el esplendor de su gloria. Mira usted, esplendor. Allí dice que es resplandor. Aquí dice esplendor, la refulgencia de su gloria. El esplendor de su gloria y la imagen de su esencia, que es lo que significa sustancia. Esa es la revelación que Dios acerca del Hijo. Pero acuérdense que estamos estudiando, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pusimos el ejemplo de que el hombre fue creado a su semejanza, a la imagen de Dios, para revelar que Dios todo lo que hizo, lo hizo a su imagen. Dios se tomó a sí mismo como modelo, para que todo se parezca a Él. Pero en el caso de Jesús, como es eterno y uno con Él, ya no se trata de una imagen, de un parecido, sino la misma, todo lo exacto de su naturaleza, la exactitud, la esencia de su naturaleza. Ya no es una sombra que proyecta, sino la refulgencia, el resplandor, el esplendor de su gloria. Amén. Ahora vamos a ver lo que Jesús enseñó acerca de su relación con el Padre. Textos muy conocidos, pero que ahora lo van a ver en otro contexto. Juan capítulo 14, dice verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si ustedes me conocieran a mí, ustedes conocieran a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En el original dice, estáis comenzando a conocer al Padre de ahora en adelante. Dice, mírenme a mí. ¿Cuántos años tú tienes conociéndome, Pedro? 3 años y medio. Desde entonces comenzaste a conocer al Padre. Amén. Yo tengo 41 años que conozco al Señor. Pues cuando yo tenía 16 años, yo comencé a conocerle. Desde que conozco a Jesús, comencé a conocer al Padre. Amén. Seguimos ahora. El 8. Felipe le dijo, Señor,
muéstranos al Padre y esto se acabó. Casi no pedía. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, no es suficiente. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Eso es mucho. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cuántas veces usted ha leído este versículo? Léalo en este contexto. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Tú no sabes, Felipe, que en mí Dios se ha hecho hombre? Que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿No lo sabes, Felipe? No significa que era la misma persona de Dios, sino que por ser uno, que era igual a Dios en esencia y en todo, era lo mismo que Dios. Porque era la esencia misma de la naturaleza de Dios, el resplandor mismo de su gloria, porque Dios es uno. Seguimos. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Escuchen, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Noten ustedes que hay una distinción en las personas. No está hablando de la misma persona. Cuando dos son iguales, entonces son uno. Cuando dos son iguales, entonces uno. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Fíjense, me voy a detener aquí. Yo, la vez pasada, les hablé de muchos textos de Cristo, donde Cristo decía: mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Mis obras no son mías, sino de aquel que me envió. Yo no hago nada que yo no vea hacer a mi Padre. Y todo era el Padre, el Padre, el Padre. Porque Jesús está diciendo: si yo hablo, habla Dios. Porque yo no hablo nada distinto a Dios. Yo hablo exactamente lo que Dios dice. Yo no hago nada independientemente del Padre. El Padre y yo estamos en acuerdo, pensamos de la misma manera, obramos de la misma manera, nos movemos en un mismo designio y propósito. No solamente nos parecemos porque tenemos los atributos de la divinidad, sino porque nosotros estamos unidos en pensamiento, en esencia, en propósito, en designio, en voluntad y en todas las cosas. Así que si tú me ves a mí, es igual. Ver al Padre a mí es lo mismo. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Escuchen. El 10. ¿No crees que yo soy en el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ve? Escuchen ahora. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Piensan igual, hablan lo mismo, obran de la misma manera, están de acuerdo en todo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es demasiado. Eso lo vamos a estudiar después. Esto es así, espiritualmente. Si Cristo es la imagen de Dios y yo soy la imagen de Cristo, por consiguiente yo puedo decir: el Padre y yo una sola cosa somos. Amén.
No de la misma manera que lo dijo Jesús, porque Él tiene todos los atributos de la divinidad corporalmente, espiritualmente. Pero eso es lo que quiere decir Jesús. El Padre y yo vendremos a Él, al que acepta a Jesús, y haremos en Él morada. Y ya no son mis obras, sino las obras de Dios en mí. Ya no son mis palabras, sino las palabras de Dios. Ya no son mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Eso cuando andamos en espíritu. Pero esa es la aplicación, eso viene después. Vengan al capítulo 10. Y ahora vamos a detenernos aquí a ver algo. Capítulo 10. Capítulo 10. Dice versículo 30. ¿Lo tienen? Juan 10, 30. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué hombre se atreve a decir eso? Yo y el Padre uno somos. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Yo y el Padre somos uno. Dios es uno, unum et idem. En latín, una sola y misma cosa. Dios es uno. Y Él hizo todo en la creación visible y en la creación espiritual para que todo sea como Él, en Él y para Él. Una sola cosa. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora, sí, mire lo que sigue diciendo. Atención, el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Por lo que está diciendo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Naturalmente, ellos no reconocen lo que Él es y piensan que Él está blasfemando. Ningún judío que conociera a Dios se atreviera a hablar como habló Jesús. Porque si Jesús no fuera lo que dijo que es, entonces fuera un blasfemo. Porque Él no está filosofando. Él no está espiritualizando lo que enseña. Él está hablando verdad. Escuchen ahora la respuesta de Jesús. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Si Dios a lo que les dio la palabra les llamó dioses, y la palabra no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Wow. Amén. Ya que ustedes no creen a mis palabras, crean a las obras. Ellas dan testimonio que yo estoy en el Padre. Eso es más, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso es muy profundo. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Que el Padre está en mí, eso yo lo entiendo. Pero que yo esté en el Padre, wow. Son palabras mayores. Jesús enseñó que Él y el Padre eran uno, porque eran lo mismo en naturaleza, en imagen, en obras, en palabras, en voluntad y en propósito. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ahora, apliquemos esto, mis hermanos. Ahora voy a aplicar todo lo que ustedes han escuchado.
Dios, esto es una aplicación. Dios tomó de sí mismo para poner su imagen y semejanza en toda la creación. Puso la palabra, diga, puso la palabra, puso su aliento, puso su fidelidad, puso su justicia, puso su juicio, puso su misericordia, puso su sabiduría, puso su inteligencia, puso su ciencia, puso sus beneficios, puso su propósito, puso su designio y puso su voluntad en la creación. Amén. Entonces, venga usted ahora a aplicar esto en el Salmo 19. Lo tiene, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Saben ustedes que lo que nosotros llamamos la gloria de Dios, nosotros la hemos limitado a la refulgencia, al resplandor de su luz? Pero gloria hay en todos los atributos de Dios. Hay gloria en su sabiduría, hay gloria en su inteligencia, hay gloria en su poder. ¿No puso Dios su poder en la creación? Hay gloria en su aliento, hay gloria en su ciencia, hay gloria en su misericordia, hay gloria en su santidad. Todos los atributos de Dios son gloriosos. Y esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios no solamente es una luz, la gloria de Dios es la esencia de sus atributos y virtudes. Pues dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos. Noten ustedes la comparación aquí. Dice aquí, un día emite palabra al otro día. Cada día le dice al otro, cada día le dice al otro, Dios es gloria. Dios puso en la creación su sabiduría, su inteligencia, su ciencia, sus atributos, su designio, su propósito, su misericordia. Cada día anuncia la gloria de Dios. Cuando usted mira hacia arriba, usted ve la gloria de Dios. Pero no solamente porque usted se maravilla, se asombra de ver tanta belleza, tanta precisión, tanta perfección, sino porque Dios, ¿por qué hay tanta perfección? Porque Dios es perfecto. ¿Por qué hay tanta gloria? Porque Dios es gloria. ¿Por qué hay tanta sabiduría? Porque Dios es sabio. ¿Por qué hay tanta inteligencia en la creación? Porque Dios es inteligente. ¿Por qué hay tanta ciencia? Porque Dios puso su ciencia. Porque Dios se tomó a sí mismo, tomó de Él para crear todas las cosas, para que todas las cosas tengan su semejanza y su imagen. Eso quiere decir que no solamente al hombre lo hizo a imagen y semejanza. Los cielos, la tierra y todas las cosas tienen la semejanza de Él, porque Él es el modelo. Él se tomó a sí mismo para crear. Viene lo que sigue diciendo. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara qué cosa. Porque la creación tiene sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni oída su voz. Yo no he visto nunca el martes hablándole al lunes, ni el miércoles al jueves. O sea, no hay ninguna palabra, es sin lenguaje. Qué tremendo que algo mudo, inerte, hable tanto. La pregunta mía es, ¿cómo los científicos que están con tantos aparatos, con tantos medios para ver la sabiduría, la inteligencia, la perfección, la complejidad, pueden decir que no hay Dios? Por eso la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque necio es aquel que viendo algo lo niega. Es un necio. Creyéndose sabios, se hicieron ignorantes por la dureza que hay en sus corazones. Dios los entregó. Por eso dice, ¿qué del sabio? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pero un día le dice al otro, Dios es sabio, Dios es inteligencia, Dios es amor, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque toda la creación habla de Él. Habla de Él. ¿Por qué? Porque Él es uno
Y todas las cosas le hizo parte de ese uno, de esa unicidad, de esa esencia de lo que Él es. Y mire lo que sigue diciendo. El 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El sol sale en el alba, en la mañana, y recorre toda la tierra diciendo: Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es glorioso, Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios es perfecto. Amén. Aleluya. Y mire lo que dice el 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Escucha, hablando del sol, no hay nada que se esconda de su calor. Como el sol representa a Dios, no hay nada que se esconda de Dios. Fíjense una cosa. Dice que no hay nada que se esconda del calor del sol. Es una representación de que no hay nada que se esconda de Dios. Fíjense, un ciego no puede ver el sol, pero siente su calor. Aún los ciegos pueden testificar que existe el sol, aunque nunca lo hayan visto, porque lo sienten. Amén. Así es Dios. No hay nada que pueda ignorar que Él existe, porque todo da testimonio de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Aleluya. Amén. 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 Así que si un ateo te dice un día: Dios, yo no creo en Dios, dile, eso no es lo grande es que Dios no cree en ti. ¿Usted está entendiendo? Nada se puede esconder de Dios, porque Dios está presente. No solamente porque es omnisciente y omnipresente, sino porque en la creación da testimonio de Él. Lo vemos en la creación. Lo vemos en la creación. Vemos sus rasgos, sus atributos, su manera de pensar, su manera de ser. Todo habla de la forma que Dios piensa, de la forma que Dios es. Cuando usted estudia la naturaleza, en esos documentales que hablan de las especies, y siempre dicen: no sabemos por qué, no sabemos por qué. Pero cuando estudian, diríamos así, en el lenguaje, usando este lenguaje, la cultura de las especies. Usted ve las hormigas, cómo trabajan, el orden, las abejas. Y usted dice: Dios mío, ¿y cómo puede un animalito saber todas estas cosas? Guardar cuando viene el invierno y sabe todas las cosas. Las aves cuando emigran, cuando saben todas las cosas, que salen por allá y vuelan tantas millas a poner los huevos allá. Dios mío, Padre. Se ve una sabiduría. Y eso que dicen que no son inteligentes, ellas no son inteligentes, pero la intuición que Dios le dio es más que sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Pero escuchen, hermanos amados. Escuchen, amados. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Lo que hemos dicho. Escuche este pensamiento que hemos repetido. Dios se tomó a sí mismo para dar origen a su creación. Decimos que Dios todo lo hizo de la nada, pero eso que llamamos nada, entre comillas, es el todo de Dios. Amén. Cuando alguien dice que Dios hizo todo de la nada, está diciendo que creó sin materia preexistente. O sea que no había materia cuando Él creó. Eso yo lo entiendo. Pero te estoy diciendo algo más profundo. No estoy negando eso. Estoy diciendo que eso que llamamos nada es el todo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en ese nada está el aliento de su boca. Está su palabra. Está su sabiduría, está su inteligencia, está su ciencia, está su poder, está su perfección, está su voluntad. Y eso es nada. Eso es todo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya.
Que Dios imparta espíritu de sabiduría, de inteligencia y de entendimiento a la iglesia para entender la manera que Dios se ha revelado en Cristo, en la creación y en todas las cosas. Amén. Aleluya. Ahora entienden por qué Dios le dijo a Israel: oye Israel, oye Israel, oye Israel, está atento Israel, yo soy uno. Ay, cuánto implica que Dios es uno. Él dice la Biblia que él le dio una palabra al sol. El sol tiene una palabra de Dios. Los científicos dicen que dentro de tantos millones y millones de años el sol se va a apagar, porque se le va a acabar el helio, el oxígeno, el hidrógeno. Y yo le digo a los científicos que el sol no se va a apagar cuando se le acabe nada, sino cuando Dios se les retire la palabra. Porque Dios dijo: sean las grandes lumbreras, y fue así. El día que Dios diga: sol, apágate, se apagó. ¿Saben cuándo? Cuando Cristo venga, dice que el sol no será más. ¿Saben ustedes por qué el sol no será más? Porque Cristo será la lumbrera. ¿Saben ustedes por qué allí no habrá noche? Porque la noche representa las tinieblas y allí no va a haber tinieblas. Dios es luz y habita en luz inaccesible. Aleluya. Santo es Dios. Amén. Aleluya. Celébralo, iglesia. Celébralo, iglesia. Amén. 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 El sol no será más. Cristo es la lumbrera que va a alumbrar. Allí no habrá noche. Porque va a haber noches y Cristo va a estar alumbrando las 24 horas por la eternidad. Amén. Aleluya. Dale otro aplauso al Señor. El sol tiene, diga conmigo, el sol tiene una palabra de Dios. Diga conmigo, el sol tiene una palabra de Dios. Y yo tengo el aliento de su boca. Amén. Gloria a Dios. Para el sol Él dijo y se hizo, pero a nosotros nos sopló. El soplo es más que palabra, es la esencia de lo de Él, de su espíritu. Por eso Job 32:8 dice: ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Oigan bien, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre. Cuando sopló, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. ¿Por qué yo entiendo? Porque cuando Dios creó al hombre, le sopló y llegó a ser un ser viviente. Amén. Amén. ¿Saben lo que significa el aliento santo? ¿Saben ustedes lo que pasa cuando uno se muere, según Eclesiastés? El cuerpo va al polvo y se vuelve polvo porque procede del polvo, pero el espíritu va a Dios porque procede de Dios. Y cada cosa va al lugar de su procedencia. Por eso yo voy donde está Dios, porque yo procedo de Dios. Amén. En Adán soy polvo. En Cristo soy un espíritu con el Señor. En Adán soy un alma viviente. En Cristo soy un espíritu vivificante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, escucha esto. Ahora viene la conclusión para resumir. Resumimos que Dios tomó de sí mismo para crearlo todo. Dios se tomó a sí mismo para crearlo todo.
Tomó su palabra, su aliento, su sabiduría, su poder, su inteligencia, su fidelidad, su misericordia, su justicia, su ciencia, su propósito, su voluntad, etc. Tomó todo eso para llenarlo todo de Él, para que todo tenga su imagen y su semejanza. Escuchen eso, escuchen este pensamiento. Toda la creación posee su imagen, su semejanza, su naturaleza y su gloria. Dios se plasmó en la creación. Todo anuncia la obra de sus manos. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Y escuchen estos pensamientos. Todo lo creado posee una parte de Dios. Diga conmigo, todo lo creado posee una parte de Dios. Otro pensamiento. Todo lo que existe es parte de un todo. Y Dios es ese todo. Amén. Óyelo bien otra vez. Todo lo que existe es parte de un todo. Y Dios es ese todo. Wow. ¿Usted entendió eso? Todo lo que existe es parte de un todo. Y Dios es ese todo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice Efesios 1:23. No tienen que leerlo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablando de Cristo, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena todo y en todo. Porque todo lo que existe es parte de un todo. Y Dios es ese todo. Cristo lo llena todo. Y Dios lo llena todo. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso quiere decir que en la creación natural Dios lo llena todo. Y después cuando hablemos del espiritual veremos que también Cristo lo llena todo. Ay, estoy solamente tirándole las cositas para que se inquieten para seguir estudiando. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Yo no sé tú, pero yo tomé. Yo me llené. Porque Él lo llena todo y me llenó a mí. Y ahora estoy yo lleno de Él. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Dale un aplauso al Señor. Yo oro por ti. Yo oro por ti, mi hermano y mi hermana. Yo ruego al Dios eterno que derrame espíritu de revelación y de entendimiento. Que esto no solamente sea un mensaje que llene tu mente, sino que llene tu corazón. Porque si Dios se revela de esta manera, Dios no solamente se revela, Dios actúa de esta manera. Es la manera de pensar de Dios. Así piensa Dios. Tal el pensamiento de Dios. Así es Él. Y así es que Dios piensa de acuerdo a ese diseño. Así se reveló. Y así Dios quiere que tú pienses. Porque tú tienes la mente de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya.